Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Amigos y amigas de Radio Latacunga, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Y se transmite todos los sábados a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de nuestro hermano Alex Gabriel Vargas Salazar, quien está buscando el sacerdocio. En estos momentos es seminarista, con quien vamos a tratar el tema el hombre a imagen de Dios, en su segunda parte, los numerales 359 a 361. A nombre del programa agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Alex, muy buenas tardes. Sea usted bienvenido. Buenas tardes, hermano Juan. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy buenas tardes, estimados hermanos que nos escuchan por diferentes lugares de nuestra diócesis. Es una alegría para mí poder estar compartiendo esta tarde con ustedes. Desde ya, pues, agradecerles y que Dios nos acompañe y todo cuanto podamos compartir en esta tarde sea para mayor gloria de Dios. Muchas gracias. Como todos los sábados, voy a dar lectura a la cita bíblica escogida para este programa, tomada de Génesis 1:26, y dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Con esta cita bíblica, como el tema es el hombre a imagen de Dios, hermano Alex, ¿puede introducirnos al tema, por favor? Claro, con mucho gusto. Bueno, para hablar sobre esto del hombre creado a imagen y semejanza, tenemos que entender primeramente qué quiere decir creado a imagen y creado a semejanza, el por qué Dios nos ha creado así. Y para esto hay que tener muy presente que al hablar de imagen, estamos hablando que Dios nos ha creado con esa intención o con esa capacidad de la inmortalidad. Es decir, que Dios nos permite tener ese deseo de la trascendencia, de esa esperanza de que después de esta vida hay algo mucho más grande. Eso por un lado. Y creados a semejanza, pues el ser como Dios. No ser Dios, pero ser como Dios. Es decir, que Dios cuando nos crea en estado de gracia y santidad. Entonces, hay que tener bien presente estas dos palabritas, ¿no? Imagen y semejanza. Imagen, pues con esta capacidad de la inmortalidad. Y semejanza, ser como Dios, pero no Dios. Pero cuando Dios crea al hombre con esto, a imagen y semejanza de él, no solamente lo crea con esto, sino que Dios nos da dones, y en estos pues tenemos los dones naturales, dones sobrenaturales y dones preternaturales. Los dones naturales pues que son propios de la condición normal de la naturaleza humana, ¿no? Pero los dones sobrenaturales son aquellos dados por Dios como un regalo, como la palabra mismo nos lo dice, don, que es un regalo que Dios nos da.
Y junto a estos dones naturales que Dios nos da, tenemos estos dones sobrenaturales que son la gracia santificante, la divinización y la visión de Dios. Y como Dios es un Padre tan generoso, no se queda conforme, digámoslo así, con estos dones sobrenaturales, sino que Dios al momento de crear al hombre le da estos dones preternaturales. Es decir, dones que no vienen exigidos por la naturaleza de la persona, sino que estos dones hacen que esta naturaleza humana se perfeccione. Y estos dones son la inmortalidad, la excepción del pecado y el dominio de la concupiscencia. Con todo esto es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero todo esto se ve afectado, como todos ya sabemos, por el pecado original. El pecado original que consiste en ¿qué? En la desobediencia a Dios. Muchas veces nosotros, o cuando estamos en la catequesis, preparándonos para el sacramento de la primera comunión, de la confirmación, llegamos a pensar que el pecado original consistió en haber comido la manzana o haber mordido la manzana, ¿no? Pero no, el pecado no es ese, el pecado es la desobediencia a Dios. Dios dijo a Adán y Eva, no comas de esto. ¿Y qué hicieron? Todo lo contrario a lo que Dios pedía, ¿no? Entonces, muchos dirán, pero ¿y ahora y cómo es que un pecado que comete Adán y Eva lo tengo yo si yo no he cometido? Porque el pecado es algo personal, ¿cierto? Aquí hay que distinguir dos cosas. Pecado original, originado, que este pecado es el que tenemos todos los hombres. Y el pecado original, originante, que es el pecado que corresponde a Adán. Originante, donde se origina la persona que originó esto, que es Adán y Eva, ¿cierto? Pero ¿cómo llega a nosotros? ¿Cómo es que llega a toda esta generación, a todo el género humano, este pecado cometido por Adán y Eva? Pues este se transmite por medio de propagación. Y esta es una condición que la tenemos todos los miembros de la especie humana, del género humano. Es decir, para poder entender, el pecado cometido por Adán y Eva llega a nosotros o lo heredamos nosotros por un ámbito de solidaridad radical que tenemos entre todos los seres humanos. Es un pecado que no lo cometimos nosotros, pero por compartir la naturaleza humana, Adán y Eva, naturaleza humana, y nosotros, naturaleza humana, somos solidarios con ellos. Entonces, el pecado que ellos cometen, vuelvo y repito, lo adquirimos por propagación, porque somos solidarios con el género humano. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, lo que pasa es que eso está sumamente interesante. Esto del pecado original es increíble. Continúe, por favor. Entonces, teniendo claro esto, estos dones preternaturales se ven afectados y el hombre pierde estos dones por esta fracción, por esta ruptura que se da con Dios a causa del pecado original. Entonces el hombre que se veía dotado, digámoslo así, de estos dones preternaturales, de la inmortalidad, por causa del pecado, perdió la inmortalidad del hombre. Pierde esta sección del pecado, es decir, sección del dolor. Es decir, que el hombre ahora va a experimentar el dolor. Y si nos vamos al libro del Génesis, cuando Dios dice, y ahora con dolor darás a luz, otras traducciones nos dice, con dolor parirás a tus hijos, ¿no? Y el dominio de la concupiscencia, el hombre podía tener dominio sobre el pecado, decía, no, esto no, él no conocía el pecado, pero con esta ruptura, con esta fractura, el hombre ahora ya no puede tener el dominio sobre esto, porque recordemos también que el hombre, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, es creado en libertad. Y algo que aún la poseemos. Y por este hecho de ser el hombre, ser creado en libertad, el hombre es libre de escoger entre el bien o el mal. Y a veces decimos, no nosotros,
Pero si Dios ha creado todo bien, nos ha creado perfectos, ¿cómo es que crea el pecado también? ¿Cómo es que Dios ha permitido o ha creado el mal? Y no es que Dios ha creado el mal, no es que Dios ha creado el pecado. Es el hombre que ha sido creado en esta libertad el que ha dado paso o el que ha dado cabida a esta entrada al pecado. Entonces, y bueno, y más adelante Dios permita que se siga dando estos espacios de formación, de aprendizaje, veremos el por qué y cómo es que esto el hombre lo vuelve a recuperar, que ya lo sabemos todos, ¿no? Gracias a la venida de Jesucristo, a la encarnación del Hijo de Dios, el cual asume toda esta condición humana que ya lo veremos en estos numerales 359, 360 y 361 que tocaremos también en cierta parte. Entonces, eso de manera muy resumida, de manera, sí, corta, que se logre entender. Muy interesante, muchísimas gracias. Estamos dando mucha luz a este programa. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Alex Gabriel Vargas Salazar, seminarista. El tema que vamos a analizar es el hombre a imagen de Dios en sus numerales 359 a 361. Agradecemos de todo corazón al señor obispo, monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral para su análisis, el 359, que dice así: realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. A continuación hay una lectura que dice: San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que, cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es, en realidad, el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin, por lo cual este último es realmente el primero, como él mismo afirma: yo soy el primero y yo soy el último. Por favor, hermano Alex, ayúdenos, que esto parece un trabalengua. Claro, hermanito, con mucho gusto. Bueno, en este primer numeral del 359 hay que entender algo, ¿no? Que el hombre, pues, es un misterio, ¿no? Y ante este misterio el hombre siempre, o en el hombre siempre está esta pregunta: ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo, no? Y para poder entender este numeral que nos dice, realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado.
Este misterio únicamente lo podemos descifrar o podemos encontrar una explicación en Cristo. Si miramos a Cristo, lograremos responder esta pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Pero si nos miramos a nosotros mismos, no vamos a poder responder a este gran misterio, ¿no? Si no miramos a Jesucristo, no entenderemos qué somos y solamente nos miraremos a nosotros mismos. Es como que si cogiéramos un espejo y nos empezaríamos a ver ahí, ver reflejados nuestra imagen. Y al momento que hagamos esto, lamentablemente nos empezaremos a encerrar en nosotros mismos, en un ensimismamiento, ¿no? Que terminará haciendo que nos volvamos egoístas, individualistas y que no miremos al otro. Por lo tanto, si no miramos a Jesucristo, lamentablemente entraremos en una crisis existencial, ¿no? Y ahí es donde empezamos a distorsionar nuestra imagen y semejanza de Dios. Empezamos a perder identidad y empezamos a vernos como los todopoderosos, los que podemos hacerlo todo, los que podemos controlarlo todo, y no es así. Y ahí sí empezamos a entrar en pecado. Aquí lo que nos dice este texto de San Pedro Crisólogo, de uno de sus sermones, que dice, a saber, Adán y Cristo, el primer hombre. Adán fue un ser animado. Es decir, ¿qué nos quiere decir San Pedro Crisólogo con esto? Que el primer Adán tenía un alma como nosotros, hombre de carne y hueso, pero que el segundo Adán es el que le da vida a este primer Adán. Y aquí mismo nos dice, Adán fue un ser animado, el último Adán, un espíritu que da vida. Es decir, a este primer Adán es este último Adán que lo crea, que le da la vida. Dice, por el segundo de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. Este segundo Adán es el que nos va a hacer ver y el que nos va a hacer entender qué es el hombre. Y si miramos a este segundo Adán, que es Cristo, lograremos entender que la persona de Cristo es el hombre perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si miramos a Cristo, tenemos que no solo quedarnos mirando, sino que tenemos que empezar a configurarnos con Cristo. Y cuando empecemos a configurarnos con Cristo, empezaremos a ser verdaderamente hombres. ¿Y qué quiere decir configurarse con Cristo? Irse pareciendo a Él. Ir uniendo mi vida, mi ser, mi pensamiento, mi corazón al de Cristo. Acordémonos que Jesucristo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y algunos dicen, es que Jesucito hizo bien todas las cosas, porque Él era Dios. Sí, es verdad, Jesús era verdadero Dios, es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Porque al momento de que Jesús se encarna en el vientre purísimo de la Virgen María, Él asume toda nuestra condición humana, menos una cosa, el pecado. Pero desde nuestra condición humana, Jesús nos quiere decir, oigan, nosotros podemos ser como dioses. Lo que les decía en un inicio, ¿no? ¿Qué quiere decir imagen? ¿Qué quiere decir semejanza? Y nosotros podemos asemejarnos a Dios si hacemos vida lo que Jesús nos dice en la Sagrada Escritura, en los Evangelios. Si hacemos vida la palabra de Dios. En una clase que nos daban, que se llama Teología Fundamental, y justo me tocaba a mí exponer, hablaba de esto, de la iglesia y su testimonio. La palabra de Dios tenemos que hacer la vida para que esta iglesia en la que caminamos nosotros, en la que peregrinamos, sea creíble. Esta palabra de Dios tiene que
hacerse carne en nosotros. Tiene que hacerse visible para los demás, porque es muy fácil hablar muy bonito a los demás y que Dios dice esto y que tenemos que hacer esto. Sí, es verdad, tenemos que hacer esto, pero ese tenemos empieza por tengo que hacerlo. Y yo primero. Así que, resumiendo, Cristo es el verdadero hombre y Cristo es la figura, es el modelo a cual debemos nosotros seguir. Si nosotros no miramos a Cristo, como les dije anteriormente, estamos cayendo en pecado. Y el pecado no forma parte de la naturaleza del hombre, de la naturaleza humana. El pecado, como les dije, es fruto de la libertad del hombre, aquella libertad con la que Dios nos creó y con la que seguimos contando. Ahora yo les invito a preguntarse, ¿cómo estoy manejando yo mi libertad? Porque hay que tener en cuenta algo, que Dios no es que nos quiere tener como prisioneros para que no cometamos pecado, cuidado. Dios nos da la total libertad y Dios nos pone y al momento de crearnos nos dio estos dones naturales y uno de esos dones naturales es el discernimiento, esta capacidad de saber elegir. ¿Qué quiero yo? ¿Qué estoy eligiendo yo con mi libertad? ¿Estoy eligiendo a Dios? ¿Estoy mirando a Jesucristo, que es este modelo del verdadero hombre? ¿O me estoy mirando a mí mismo? ¿O a quiénes estoy mirando yo? Porque hoy en día tenemos tantas figuras, digámoslo así, a los que queremos parecernos. Y esto se evidencia en los jóvenes, ¿no? Que fulanito de tal, que tal cantante, que tal famoso, que tal modelo, quiero parecerme a él. Pero no, recordemos, ellos son temporales, pasajeros. El que es eterno es Cristo, que se hizo hombre por amor a nosotros y que vino a redimirnos. Si nos fijamos en Él, si fijamos en Él nuestra mirada, ahí entenderemos quién soy yo. ¿Y quién soy yo? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios al cual este mismo Dios que me ha creado tiene un plan conmigo. Tiene un proyecto conmigo. ¿Y cómo saber cuál es el proyecto que Dios tiene conmigo? Pues en el transcurso de los días, en el transcurso de la vida, según como tú vas creciendo como persona, como ser humano. Pero ese crecimiento debe de ir acompañado de Dios. Recordemos siempre tenemos que andar tomados de la mano de Dios. Entonces, para poder descifrar o descubrir esta respuesta de quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy, tengo que mirar a la persona de Cristo. Porque es fácil decir, ¿de dónde vengo? Dios me ha creado, Dios me dio la vida y punto. ¿Y hacia dónde voy? Pues a donde Dios quiera, decimos a veces, ¿no? Hacia donde Dios quiera llevarme. Dios quiere llevarnos a la vida eterna. Hemos salido de Él, pero tenemos que volver hacia Él. Y para poder retornar a Él, tenemos que hacer bien las cosas. Saber utilizar muy bien nuestra libertad, saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Justo hoy veía una imagen que me compartían. Para seguir a Dios no hace falta, hay que dejarlo todo, pero principalmente las excusas. Y este seguimiento a Cristo no implica únicamente a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, sino un seguimiento a Cristo desde nuestro ser de bautizados. Porque todos estamos llamados a ser santos. No únicamente los padrecitos, las religiosas, los misioneros, sino todos los bautizados. Y de eso nos ha hablado toda esta semana el Evangelio. Recordemos el domingo pasado de qué nos hablaba. Deja todo. Nos llama Jesús a un seguimiento radical. Así que hoy, en este numeral, lo que les invito es a hacer eso, ¿no? A mirar a Cristo como modelo perfecto. El hombre perfecto es Él.
a mirarlo a Él, y solo ahí podremos descubrir quién soy yo, hacia dónde voy y de dónde vengo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Seguimos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Alex Gabriel Vargas Salazar, seminarista, nos está ayudando con el tema El hombre a imagen de Dios, en sus numerales 359 a 361. Agradecemos muchísimo al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 360, que dice así: debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Hay una lectura también que dice lo siguiente: maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres por derecho natural pueden usar para sostener y desarrollar la vida, en la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo a quien todos deben tender, en la unidad de los medios para alcanzar este fin, en la unidad de su redención realizada para todos por Cristo. Hermanito Alex, por favor, ayúdenos con su explicación. Claro, con mucho gusto. Bueno, aquí este numeral, el 360, ¿no? Subraya todo lo que nos une. Todo cuanto nos une en origen y destino. Pero para poder entender esto, quiero poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? Cuando nuestros padres están al borde de la muerte ya, en sus últimos días, pues por lo general dejan herencia, ¿no? Dejan herencia, o cuando han fallecido repentinamente, ¿no? Tal vez tuvieron deudas y tanta cosa. Y al momento de repartir la herencia, perfecto, cogemos, esto me tocó a mí, esto me tocó a fulanito, a mi hermana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al momento de recibir la herencia tenemos que tener en cuenta de que recibimos, ya sea un terreno o lo que sea, pero también recibimos algo más. Aquellas deudas que tal vez pudieron adquirir. Recibimos todo, asumimos todo. No puedo decir, a ver, un ratito, solo recibo esto, pero la deuda no. Eso verán quién paga, ¿no? Recibo la herencia con las deudas. Herencia recibida, deuda adquirida, dice, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice, debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad. ¿Por qué puse este ejemplo y vuelvo a releer esto? En un inicio yo les expliqué cómo es que el pecado original, el pecado cometido por Adán y Eva, llega hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos. Porque aquí dice debido a la comunidad de origen. ¿De dónde viene el hombre? ¿Cuál es su origen? Dios. ¿Cuál es su comunidad? El género humano, la naturaleza humana. El género humano forma una unidad. Aquí nosotros solemos hacer diferencias, ¿no? No, es que yo soy de la Tacunga o yo soy de la Maná, yo no soy igual que ellos, ¿cierto?
Hacemos diferencias hasta entre países. Yo soy europeo, yo soy alemán, tanta cosa, ¿no? Yo soy asiático. Hacemos diferencias. Pero en medio de estas diferencias hay algo que nos une, que es Dios. Es nuestro origen, que Dios nos ha creado. Por lo tanto, el pecado que ha afectado a Adán y Eva nos ha afectado a nosotros también. Pero aquí hay algo que nos vuelve a unir más: Jesucristo. A veces solemos decir, Jesús nos vino a salvar y ya, allá. Había un refrán que nos decían, ¿no? Que mientras el gato duerme, los ratones hacen fiesta, ¿no? Como Jesús nos salvó, entonces vamos, hagamos fiesta y todo, pero no. Sí, es verdad que Jesús nos ha venido a salvar, pero no estamos salvados todavía. Lo que Jesús vino a hacer es a redimirnos de nuestros pecados, que es algo muy diferente a salvarnos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a pagar una deuda que no contrajo Él, una deuda contraída por nosotros. Pero Jesús, al asumir la naturaleza humana, asume todo y asume esa deuda. Y Él viene y paga. Entonces, al asumir esa deuda, no es que dice, bueno, como yo me hice humano, tomé esta condición humana en todo, entonces ahora voy a redimir solo mi alma. Porque recordemos que Jesús también, al ser verdadero hombre, tiene cuerpo y alma. Entonces Él dice, no es que solo voy a redimir a mi alma. No. Él dice, de todos. Por lo tanto, esta comunidad de origen la podemos ver más claramente en el momento de la encarnación del Hijo de Dios. En el momento preciso que el Hijo de Dios se encarna en el vientre de la Virgen María, acoge a todo el género humano. Y aquí vemos esta unidad de origen en este Dios. Que este Dios, no conforme con haber creado al hombre a su imagen y semejanza, el cual por el pecado se rompe esta relación directa con Dios, no conforme con esto, envía a su Hijo único para que, hecho hombre, rescate al género humano, no solo a uno ni a dos, sino a todo el género humano. Entonces, esta unidad y este origen lo encontramos únicamente en Dios. Somos distintos individualmente. Yo soy distinto a mis demás hermanos seminaristas, a los demás hermanos de nuestra diócesis. Soy muy distinto individualmente, pero estamos unidos por un origen que es Dios. Y aquí este texto del Papa Pío XII, en la encíclica Summi Pontificatus del Concilio Vaticano II, nos da unas pautas, ¿no? ¿Cómo es que se da esta unidad? Nos dice en la unidad de origen. Y he dicho que ¿cuál es nuestro origen? Dios, porque es un Padre común. No es Padre únicamente de Jesucristo, o no es Padre únicamente de los apóstoles, no, o del pueblo de Israel, no, del pueblo judío. Es Padre de todos, porque Cristo vino por todos, no vino por un grupo determinado, vino por todos. Unidad de naturaleza. Estamos unidos porque compartimos la misma naturaleza todos. Asiáticos, europeos, negros, blancos, indios, todos compartimos esta naturaleza humana. No es que por ahí alguien tiene otra naturaleza que no sea la humana, ¿no? El único que tiene dos naturalezas es Jesucristo, humana y divina. La unidad de fin. ¿Qué quiere decir esta unidad de fin? Y de fin inmediato nos dice, pues que todos estamos llamados a establecer el reino de Dios, un reino de justicia, de paz y de amor, llamados a un mismo destino, la unidad de morada, que vivimos en una misma casa común y tenemos la obligación de cuidar y de protegerla. Y aquí debemos de preguntarnos,
¿Cómo está esta unidad de morada? ¿Estamos cuidando la casa común? El Papa Francisco ya nos los dice en la encíclica Laudato Si. ¿Estamos cuidando la casa común? ¿O solamente estoy preocupado del espacio que me toca? Recordemos que estamos de paso aquí. Somos unos administradores de todo lo que Dios ha creado. Y la unidad de fin natural. Estamos unidos por esto, por este fin natural. ¿Y qué quiere decir esta unidad de fin natural? Pues que Dios nos ha dado unos medios para alcanzar este fin. ¿Cuál es el fin? La vida eterna, el reino de los cielos. Retornar de donde salimos. ¿Y cuáles son estos medios? La palabra de Dios, los sacramentos, ¿cierto? Este ser misionero, ¿cómo estoy yo anunciando a Jesucristo? Estoy dando testimonio de Jesucristo, pero no solamente de palabras, sino con hechos concretos. Testimonio vivencial, creíble, visible. Hoy la gente no se contenta ya simplemente con palabras bonitas. Ahora la gente quiere ver hechos concretos. ¿Cómo está mi ser cristiano? ¿Cómo está mi relación con el prójimo? A veces pensamos, y Jesús mismo nos dice, ¿no? ¿Qué mérito tiene amar a aquel hermano con el que me llevo bien, al que le caigo bien, con el que somos uña y mugre, como decimos nosotros? Si no soy capaz de amar a aquel hermano que me cuesta tanto aceptarlo por su forma de pensar, por su forma de ser. ¿Cómo está esta relación, esta unidad? Entonces, provenimos de un mismo origen, Dios. Por lo tanto, tenemos que regresar a ese mismo principio que es Dios. Dios que es principio y fin, alfa y omega, nos dice Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Jesucristo mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para poder llegar a este fin, para poder regresar de donde salimos a esta comunidad de origen, tenemos que seguir a Jesucristo. Él es el camino. Permanecer en Jesucristo, que Él es la vida. Y permanecer también en Jesucristo, porque Él es la verdad. Es lo que puedo compartir con referente a este numeral. Espero no estar causando confusiones. Muy bien, gracias, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro hermano, el seminarista Alex Gabriel Vargas Salazar, nos está ayudando con la explicación del tema El hombre a imagen de Dios, en sus numerales 359 a 361. Nuestro agradecimiento para el señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible que este programa llegue a cada uno de sus hogares. Voy a dar lectura al último numeral, el 361, que dice así: esta ley de solidaridad humana y de caridad y vid, sin excluir la rica variedad de las personas,
las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Hermano Alex, por favor, ayúdenos con su explicación. Este numeral dice que esta ley de la solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de personas, culturas y pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderos hermanos. En el numeral anterior yo les decía que a veces solemos hacer distinción. Y es verdad, en nuestro medio hay una variedad. En la misma familia, entre los hermanos, somos variados, ¿no? Distintos entre sí. Pero en esta variedad, en esta diferencia, debemos aprender a descubrir esta imagen de Dios. ¿Qué era la imagen de Dios? Ese deseo de anhelar hacia la trascendencia, esto de la inmortalidad. Sea cual sea tu cultura, sea cual sea el entorno social en el que nos desarrollamos, en el corazón del hombre siempre está este deseo de trascender, de ir mucho más allá. ¿Y en qué vemos esta unidad en medio de esta diversidad? Pues esta imagen de Dios. Que Dios, como les dije en el numeral anterior, Dios es nuestro Padre y es un Padre común. Y en esto quiero que tengamos algo en cuenta. A veces decimos, Dios nos ama a todos. Y solemos caer en esto de llegar a pensar que Dios es un Dios de masas. Sí, es verdad, Dios es el Padre de todos, de todo el género humano. Pero no es que es un Padre en masas, no, de cantidades, no. Dios es un Padre personal. Pero en medio de esta individualidad, en medio de esta diferencia, existe esta unidad. Que este Dios es mi Padre, así como este mismo Dios es el Padre de este hermano de otro país, de otra cultura, de otro idioma, de otra raza. Entonces, esta diversidad, que es muy rica, se ve complementada con esta unidad de filiación que tenemos con Dios. Todos somos hijos de este Padre. ¿Pero por qué somos hijos? Gracias a Jesucristo. En Él somos hijos de Dios. Gracias a Jesús, gracias a su entrega amorosa en la cruz, es que podemos ahora decirle Padre a Dios. Dirigirme a este Dios creador como este Padre bueno que me ama y que me quiere y que quiere lo mejor. Y como Padre, no es que Dios nos está castigando, porque podemos caer en esto también. Pero es, ¿cómo voy a verle a Dios como mi Padre si me castiga, si me pasa esto, si me pasa este otro? Tengamos en cuenta algo, la libertad de lo que les he hablado. Somos libres en hacer las cosas. Y hay algo que en física se utiliza, causa y efecto. Y esto se aplica en nosotros también. Nosotros cometemos cosas buenas y yo suelo decirle a mi familia, ¿no? Si los actos que tú haces son buenos, los efectos serán buenos. Si los actos que hacemos son malos, los efectos serán malos. No es que Dios me dijo, ve y haz eso. No. Dios para eso nos dio la inteligencia para saber discernir y decir, a ver, esto es bueno, entonces lo hago. Esto es malo, no lo tengo que hacer. Pero eres tú el que decide. No te impone Dios. Dios no coacciona la libertad del hombre. Entonces, lo que este numeral nos quiere decir es que en medio de esta variedad existe esta gran riqueza de la unidad, de este Padre común. Y como este Padre es de todos, somos hermanos entre nosotros e hijos de este Padre, pero hijos por medio de Jesucristo. Excelente, muy bien. Hermano Alex,
¿nos puede hacer ahora sí una síntesis general de todos estos tres numerales? Bueno, como una síntesis muy breve, hay que tener en cuenta que nosotros como cristianos, para poder entenderme a mí mismo, debo de mirar a Cristo. De mirar a Cristo y no mirarme a mí mismo. Cristo me ayudará a entenderme como hombre. Todos sabemos, ¿no?, que procedemos de Dios. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de él, como ya lo he dicho. Pero en medio de esta imagen y semejanza que este Padre, que es común en todos, hay una diversidad, hay una diferencia. Y en medio de la diversidad está la unidad. Fuera demasiado aburrido si todos fuéramos iguales. No tendría sentido la vida. Por eso es que en medio de la diversidad existe esta unidad. ¿Y qué es lo que nos une? Es Dios. Él es el vínculo. Es una línea es un hilo muy delgado, una línea muy delgadísima, pero muy fuerte. La afirmación de que existe una unidad de origen, una unidad de naturaleza, una unidad inmediata, del fin inmediato, una unidad de morada, se resume en Dios y en este mandamiento que nos da Jesús, en el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En este mandato de Jesús yo resumo estos tres numerales, porque el amar implica libertad, pero una libertad bien elegida. Amar a Dios y al prójimo. Y cuando amo al prójimo implica a todos. Aquel que me cae incluso mal, ¿no? Y esforzarme por llegar a ver a este hermano como mi hermano de verdad. Que no importa los defectos que tenga. Que lo ayudo a crecer como persona, como ser humano, como hijo de Dios. Y que somos hermanos de un mismo Padre y que si trabajamos juntos por anunciar el reino de Dios e implantarlo desde ya con justicia, con paz, podremos juntos también gozar de la vida eterna. Excelente, muy bien. Al inicio teníamos que preguntarle un poco sobre su vida y se me pasó por alto, pero como tenemos un tiempo, vamos a conocer un poco más a la persona que nos ha estado ayudando con la explicación. Hermano Alex, por favor, cuéntenos a esta audiencia, antes de finalizar el programa, cuéntenos su testimonio de vida, por favor. Bueno, mi testimonio de vida es un poco extenso, ¿no? Pero lo voy a resumir muy brevemente, ¿no? Esta inquietud vocacional empieza desde que yo tenía, que sería unos 7, 8 años, ¿no? Mi madre, una mujer muy de fe, que no sabía leer ni escribir, pero que en mi comunidad había una vez al mes la Eucaristía, el primer jueves del mes, y ella pues procuraba siempre venir pronto de su trabajo para rápido irnos a misa, ¿no? Es ahí donde nace mi vocación. Cuando ya empecé yo el colegio, pues le digo a mi madre, ¿no?, lo que quiero hacer. Y mi madre, la mujer más feliz del mundo, ¿no? Pero llega un momento, un punto en mi vida, a mis 15 años y medio, que mi mamá falleció. Y hubo una pelea con Dios. Y yo dije, para mí Dios no existe. Porque si Dios existiera, no me hubiese quitado el mayor regalo que tengo, que era mi madre, ¿no? Así que dije, Dios no existe, así que me voy. Terminé mis estudios secundarios, ingresé a la universidad, pero como que Dios dijo, te quiero para mí, no para otros lados. No sé, yo solo explicarlo así. Había algo en mi pecho, en mi corazón, que ardía. Digo, debería de sentirlo alguien para que me entienda, ¿no? Y yo sabía que era, pero no quería hacerle caso. Siempre estaba evadiendo, ya amigos, universidad, el trabajo. Pero llegó un punto en el que dijo Dios, basta.
te quiero aquí conmigo. Entonces ahí fue donde decidí ingresar al seminario, darle mi sí. Recuerdo que fue en enero del 2017 donde pues el padre de ese entonces de La Esperanza y Pilaló, el padre Luis Untasi, me presentó al obispo, el Monseñor Giovanni, recién llegadito, recién ordenado obispo en nuestra diócesis. Y pues ahí me presentó y empezó mi proceso, ¿no? Y en septiembre del 2017 ingresé al Seminario Mayor Diocesano Nuestra Señora de la Esperanza en la ciudad de Ibar. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, por cuestiones de cercanía, de estar más cerca de nuestra diócesis, este año lectivo pues nos hemos trasladado a otro seminario. Ahora nos encontramos con mis hermanos seminaristas en el Seminario Mayor Cristo Sacerdote de la diócesis de Ambato, que es una nueva experiencia muy rica también para poder conocer también ya más de cerca nuestra realidad de nuestra diócesis, de nuestra iglesia diocesana. Eso así bien resumido. Es una síntesis, muy bien, gracias. Aparte de sus estudios como seminarista, ¿qué otras actividades realiza ahorita con la iglesia o dentro de la iglesia? Bueno, actualmente estamos, desde este año lectivo, ¿no? Hemos tomado la pastoral de fines de semana en nuestra diócesis de La Tacunga, en parroquias muy cercanas a la ciudad de La Tacunga, ¿no? Por lo tanto, yo este año he estado ayudando, dando mi servicio pastoral en la parroquia de San Sebastián, del centro de La Tacunga. Y pues ahí el padre Manolo Prado me ha confiado, ¿no? La formación de catequistas, acompañamiento a la comunidad juvenil, padres de familia, acompañamiento, reuniones con ellos, formación de los monaguillos, visita a las comunidades, actividades que cada fin de semana se logra hacerlas, ¿no? Desde nuestras posibilidades, desde nuestra disponibilidad. Entonces ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora que me ha ayudado a mí muchísimo, ¿no? Aunque me falta mucho por aprender, por crecer, pero sin embargo ha sido muy, muy buena, una experiencia para mí nueva, ¿no? Porque desde que entré al seminario en el 2017, pues no se ha tenido esa oportunidad de tener esta experiencia en una parroquia de nuestra diócesis. Excelente. Mucha gente que nos está viendo o escuchando por la radio se preguntará, ¿cómo es un día de un seminarista? ¿Puede compartirnos? Claro. Bueno, un día normal de un seminarista es pues levantarse muy temprano, ¿no? Yo en lo personal, digo, yo hablo por mí, yo me levanto 5:45 de la mañana, pues asearme, prepararme todo, porque a las 6:20 de la mañana inicia nuestra jornada, siempre con la oración, ¿no? Nosotros todos los días aquí en el seminario, 6:30 tenemos la Eucaristía. Luego de esto, pues tenemos nuestro desayuno. Luego, como este seminario es nuestra casa, y pues uno en casa limpia, procura que su casa esté en orden, ¿no? Tenemos inmediatamente después del desayuno, tenemos la limpieza de nuestra casa. Cada quien tiene ya un lugar establecido, la limpieza, y luego terminado esto, pues a coger nuestros cuadernos, nuestra mochila y a los salones de clases, ¿no? Para nuestra clase de 8 a 12:40. A las 12:40 tenemos nuestro almuerzo. Luego de esto, pues tenemos un momento de deporte o ya sea minga, ver qué es lo que hay que arreglar en casa, limpiar, todo eso. Y en la tarde, pues el estudio, ¿no? O si es que hay algún encuentro formativo. Y en la tarde, a las 6:30 de la tarde, tenemos el rezo de vísperas o celebración de la palabra, lo que corresponda al día, ¿no? Luego la cena, y después de la cena, pues tenemos igual para cerrar el día con la oración, ya sea el rezo de completas, una oración de la iglesia, o el rezo del Santo Rosario. Eso muy resumido, como es el día de un seminarista, un día normal.
Excelente. Hemos compartido este programa con nuestro hermano Alex Gabriel Vargas Salazar, quien es seminarista, ya está próximo a recibir, a ordenarse, ¿no? Quien nos ha explicado pues el tema El hombre a imagen de Dios en sus numerales 359 a 361. Nuestro agradecimiento a toda la audiencia que nos sigue cada sábado por esta estación radial a través de Facebook y a través de YouTube. Nuestro saludo en especial a todos sus compañeros seminaristas. Deben estar pendientes de la participación suya. Un saludo también especial a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Le agradecemos una vez más pues a nuestro hermano Alex Gabriel Vargas Salazar por haber aceptado esta invitación y dialogar este importante tema del catecismo. Sus palabras finales, rapidísimo. Pues agradecer a Radio Latacunga por este espacio que me han brindado, muchísimas gracias, e invitar a todos nuestros hermanos de Latacunga, de la provincia de Cotopaxi, que sintonicen este programa que nos ayuda a crecer como hijos de Dios, como cristianos. Y también invitar a todos los jóvenes a que se decidan por seguir a Cristo, que vale la pena. Les aseguro que no será tiempo perdido, sino es tiempo ganado. Muchísimas gracias por esta invitación y espero algún momento volver a compartir con ustedes. Perfecto, eso lo voy a tener muy presente. Nuevamente le vamos a invitar. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes. Esta fue una emisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, que Dios nos bendiga. Gracias, muchas gracias. Gracias. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí.